Pues muchísimas gracias, José Carlos, Sergio, por venir a hablar del maquinismo feroz, de la máquina, de la adicción a la tecnología, de la relación con estos pequeños aparatos que se han introducido no solo en nuestro bolsillo, sino que parecen también en nuestra alma. Y vamos a hablar un poquito de las consecuencias de haber hecho una apertura total a la tecnología, intentar entender qué es esta tecnología, dónde viene, cuál es el origen más interno y las consecuencias que tiene en el plano más externo. Entonces, Sergio ha escrito un libro que se llama Sal de la máquina, en el que haces muchas reflexiones. Empecemos por la parte, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué realmente, cuál es el abuso? ¿Y cuál es el supuesto uso? ¿Y por qué el abuso produce qué consecuencias, tanto en jóvenes, en niños como en adultos? Y desglosamos, si quieres. Sí, yo lo que planteo en el libro es que las pantallas táctiles, me centro muy concretamente en el ámbito de las pantallas táctiles, son el primer objeto en toda la historia de la tecnología que ha colonizado todo nuestro espacio vital por completo, las 24 horas del día, incluso en sueños prácticamente, ¿no? Esto es algo único y nuevo, ningún otro objeto tecnológico había producido esto en el siglo XX ni antes, ¿no? Podemos pensar todos en ejemplos, a mí desde luego no se me ha ocurrido ninguno. Entonces la particularidad de estas pantallas táctiles es que nos afectan de forma totalmente transversal, desde los niños bebés que ya van con la tablet o el smartphone delante de la cara, promovido por los propios padres en muchos casos, hasta las abuelas de 83 años, todo el mundo estamos muy inmersos en esto de las pantallas y del mundo que nos abre, ese otro mundo que nos abren las pantallas. A partir de ahí es donde comienza toda la reflexión y bueno, los efectos que tiene sobre nuestra conciencia, ¿no? Que son tremendos, los podemos ir desgranando si queréis. José Carlos, vamos a tirar un poco del hilo de la parte así más del alma. ¿Por qué el alma humana en este siglo XXI produce este enganchamiento, este aferramiento a la tecnología? ¿Hay algo prometeico en esta adicción a la tecnología? ¿Hay una promesa de deificación? Bueno, en parte yo creo que es el paisaje del tiempo actual, ¿no? En el sentido de que dice Martin Heidegger, el filósofo, ¿no?, que la civilización actual estaría caracterizada por la técnica. O sea, la mentalidad técnica sería lo que primaría en la sociedad actual. Con mentalidad técnica me refiero a la capacidad de operar sobre la materia y sobre los cuerpos y sobre lo que nos circunda, básicamente. Evidentemente el hombre tiene capacidad técnica desde que es hombre, pero esto, digamos, se habría convertido en el referente de referentes a la hora de la estructura de estructuras, como se podría decir, a la hora de dar cuenta y de dar forma de la sociedad, ¿no? Entonces, siguiendo por esa línea, habla de que lo que estaría al fondo de esa mentalidad técnica es la permanente satisfacción de necesidades. Pero claro, dependiendo de las capacidades técnicas, el umbral de las necesidades a satisfacer está permanentemente cambiando. O sea, no existen unas satisfacciones básicas de las cuales la técnica pues debería dar cuenta, sino que cuanta más técnica se acumula, más necesidades van apareciendo en el propio despliegue del orden del mundo técnico. Entonces, él habla de que esto es la prueba de que la técnica, la satisfacción de las necesidades no es lo esencial al hombre, porque al final no se remite a nada, sino que se remite a un progreso. Él critica la idea de progreso a partir de ahí, completamente autorreferencial, en que el incremento de las capacidades técnicas lo que va generando necesidades permanentemente crecientes que deben ser resueltas, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que aparece es una huida permanente hacia adelante, en que no se atisba claramente cuál va a ser el final, más allá de la colisión permanente del hombre con la naturaleza, ¿no? Eso sería la esencia de lo prometeico desde mi punto de vista, un dominio del mundo que no conduce absolutamente a nada, porque la meta siempre está permanentemente puesta más allá, ¿no? Más allá.
El símbolo de esas necesidades infinitas serían las apps, ¿no? Las aplicaciones, que además son aplicaciones que tienen, es como el negocio de nuestra adicción, ¿no? Sí, en eso estaba pensando cuando hablaba José Carlos. El tema de las aplicaciones disponibles las 24 horas en nuestras pantallas táctiles es lo que nos lleva a esa compulsión como nunca antes ha sucedido. Hay una aplicación para cualquier cuestión que queramos resolver, ¿no? O cualquier necesidad que queramos inventarnos. Hay aplicaciones para rezar incluso. Hay aplicaciones para encontrar trabajo que te prometen que encuentras trabajo en 24 horas. Hay una promesa a través de cada aplicación. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Remitirnos constantemente a la contemplación de la pantalla. Siempre hay algo que podemos tramitar, que podemos gestionar, responder, enviar, consultar, satisfacer a través de una aplicación, a través de las redes sociales. Y eso es lo que nos mantiene atados, ¿no? Bueno, esto está inserto en la propia sociedad de consumo. Esa generación de necesidades compulsiva, ¿no? Llega a su paroxismo con estas máquinas portátiles. Las llevamos en el bolsillo, las llevamos en la palma de la mano las 24 horas y ahí la gran tentación constante, ¿no? Hay una ingeniería social detrás de todo esto, ¿no? Antes os citaba un libro, ¿no? Que es cabecera de Silicon Valley, ¿no? Es el hombre Dios, ¿no? Es decir, hay una élite que de alguna manera nos está sirviendo esta tentación, no nos la ha tenido ni que imponer, la hemos aceptado voluntariamente y nos esclaviza. ¿Y qué es lo que perdemos con esa esclavitud? Bueno, que es una programática que se está aplicando, ¿no? De hecho, me ha interesado mucho lo que decía de la pantalla táctil, porque desde el punto de vista de lo que dices, la pantalla táctil sería la culminación del control continuo. Y es muy curioso porque muchos autores de la segunda mitad del siglo XX, desde diversas tendencias, lo que han criticado a la sociedad es como una sociedad que estaba desplegando formas y modos de control continuo sobre la población. Lo que pasa es que los análisis se centraban principalmente en los medios de comunicación. Entonces, como desde sociedades disciplinarias que desde el Estado pasaban a controlar a la gente enclaustrándole en colegios, en fábricas, etcétera, lo que se va ahora es una sociedad completamente difuminada, vía circuito de imágenes, vía consumo, y que es una sociedad de control permanente, de control continuo. O sea, no estamos siendo controlados de una manera adventicia por un vigilante, no, sino que el control es continuo porque es el despliegue de nuestra propia vida de manera permanente. Desde este punto de vista, la vuelta de tuerca de las tecnologías de información que estamos viendo los últimos 10, 15 años, un poco lo que tú comentabas, como cifra, ¿no? como símbolo de todo esto que sería la pantalla táctil, refleja perfectamente esa corporalidad casi, esa tendencia general hacia un control permanente y continuo que lo que hace es introducir al hombre una realidad virtual que es la que generan esos circuitos de imágenes, ¿sí? Fíjate qué curioso, ¿no? Que digamos que el totalitarismo que ha impuesto la máquina, la gran máquina con mayúsculas y a través de estas pequeñas máquinas, a diferencia de otros totalitarismos de corte clásico que hemos visto en el siglo XX y demás, no cercena la libertad de expresión, ni reprime, ni censura. Es muy al contrario, nos quieren emitiendo constantemente, opinando. Facebook, en la cabecera de Facebook se nos pregunta abiertamente ¿qué estás pensando? No, totalmente de acuerdo. Lo quieren saber, ¿no? Quizás ellos mismos no lo quieran saber, pero sí que quieren que nos expresemos, que estemos continuamente contándolo todo. Habría que plantearse por qué. Yo pienso que obedece a dos razones. Una, mantenernos adictos y por lo tanto permanentemente distraídos, aturdidos, incapaces de reaccionar, ¿no? Y de hacer otras cosas. Y por otro lado, mantenernos controlados, que es todo esto que reveló Edward Snowden, ¿no? En el año 2013 sobre el programa de vigilancia de la NSA. Porque ese programa de vigilancia que busca definir perfectamente el perfil del consumidor, saber cuál es el punto flaco de qué más deseos se nos pueden inocular, o hay todavía una ingeniería social más tremenda detrás de todo esto. Habría que preguntarse dónde quieren llegar. Yo creo que eso no lo sabemos. Ni siquiera pienso que lo sepa Edward Snowden. Él era un exagente de la CIA y de la NSA que como tal dio ese paso adelante, sacrificó su vida porque ya no tiene vida. Vive permanentemente oculto y bueno, reveló con documentos, aportando documentos y demás, todo este programa de vigilancia que hay, en el que colaboran las grandes empresas cuyas plataformas todos utilizamos, ¿no? Google, Microsoft, YouTube, Facebook, etcétera. Están todos allí. Bueno, lo que hacen es perfilarnos. Además, todas estas redes sociales y plataformas están interconectadas entre sí y el público se habrá dado cuenta, ¿no? que
que van pidiéndote que relaciones una con la otra, que aportes el email del otro sitio para conectarlo también con Facebook, con WhatsApp, para unificarlo todo. Es muy evidente el propósito que hay de crear un perfil que va dejando huella, porque es como un rastro de migas, ¿no?, que vamos dejando detrás, no se borran con el viento, se queda todo grabado allí. Y ya tenemos algunos primeros casos de escándalos en los medios por tweets publicados hace 5 años, que salen ahora muy oportunamente a la luz y demás, ¿no? Curioso, cuando has hecho esa imagen me ha venido Tolkien, un anillo para dominarlos a todos. Sí, ¿Qué, sí, efectivamente. ¿Qué tendría que decir Tolkien de este ataque de Mordor y qué vamos a hacer los hobbits para salir de este Me ha entuerto? interesado mucho una cosa que tú has dicho, ¿no?, de la posibilidad de que hay detrás de toda esta problemática, ¿no? Yo en principio soy bastante crítico con todo el tema de la conspiranoia, básicamente porque lo que hace la conspiranoia es velar aquello que quiere apuntar a través de frivolizando y llegando a opiniones pues muy graciosas, por otro lado, pero poco más, ¿no? Pero sin embargo sí que hay una programática, hay un sentido, hay un horizonte de sentido en el mundo en el que nos estamos abismando, que nos estamos adentrando, ¿no? Entonces, ese horizonte de sentido tiene una serie, desde mi punto de vista, de características. Uno es la existencia de enormes poderes técnicos con una capacidad enorme para penetrar en las conciencias de la gente y con una capacidad enorme para cincelar conciencias como a través de la manipulación del deseo. Es decir, la conciencia, desde el punto de vista de esta mentalidad técnica, todo es objeto de manipulación técnica, ¿no? O sea, el campo. Sin embargo, ahora el hombre como tal y la conciencia humana se ha convertido en un objeto más de manipulación técnica. Esto lo dice Junger y es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, el ser humano, el hombre es un objeto más de manipulación técnica y de hecho es manipulado. Digamos formateado, porque la palabra manipulado parece que puede tener connotaciones un poco raras. Es formateado, es rehecho, es cincelado permanentemente en su... ¿Cómo? A través de la programación de la forma de desear. Eso es fundamentalmente lo que hacen los medios y lo que hacen las aplicaciones. Es decir, son cebos de deseo que te van construyendo tu carácter y tu forma de ser. Y lo que se va construyendo en realidad es una... Junger habla también de la imagen de la nave, ¿no? Es una gran nave, es una gran mega máquina, es un entramado humano, de tal manera que si un extraterrestre nos percibiera ahora desde fuera, no advertiría la existencia de seres humanos aislados, sino de un gran megaser que está permanentemente en interrelación con todo tipo de flujos internos a él, ¿no? Esto lo maneja una película de ciencia ficción rusa y es muy interesante y es muy certero, ¿no? De cómo seríamos observados no como seres humanos o como animales o como no, sino como un gran megaser que está con todo tipo de flujos internos de diversa naturaleza, ¿no? Entonces, lo que se está creando en realidad es eso, es una mega estructura. Desde mi punto de vista no hay una inteligencia, al menos aparente, en el sentido de que haya un grupo metido ni Rockefeller, ni Soros que dicen, no, o sea, metidos en un tal, hay gente que la interpreta, que la actúa, que son los que más se la creen, por otro lado, o los que sencillamente sacan beneficios de ella, ¿no? Y ahí el ser humano prácticamente desaparece, es un horizonte de desaparición y de crepúsculo absoluto de lo humano, en el primado de ese entramado colectivo, de ser colectivo. En ciertos, los resultantes se parecería casi más a un hormiguero que una comunidad humana tradicional. Fíjate, apunta él al asunto de la conciencia y en parte de la identidad humana, ¿no? Y yo creo que aquí está la madre del cordero de este tema, de las pantallas, smartphones y tablets. Porque está la parte de las adicciones, hay muchas adicciones, el consumo, la vigilancia también. Incluso la salud, con las radiaciones electromagnéticas y demás. Hay muchos temas que para mí yo considero que son anexos alrededor del centro, que es lo que planteas tú, que es la conciencia, la identidad. Sí. Porque el gran problema de esto, a mi entender, es que estamos sustituyendo nuestros propios contenidos mentales por contenidos externos, consumibles que fabrican otros en algún lugar. Y todos consumimos esos mismos contenidos. ¿Qué consecuencias tiene esto, no? Pues es bastante evidente. Nos estamos homogeneizando y estamos perdiendo nuestra propia identidad. En lugar de centrarnos en nuestros propios recuerdos, en nuestra creatividad, en nuestras reflexiones de cada día, incluso en nuestros momentos de silencio, de detenimiento y quietud mental,
ya no hacemos caso a todo eso, lo rellenamos frenéticamente con contenidos multimedia, con el último vídeo con las declaraciones de un candidato, con la última publicación de Facebook, los últimos mensajes que estamos recibiendo en ese mismo momento. Entonces, estamos aniquilando el aburrimiento. Odiamos el aburrimiento y perseguimos el entretenimiento a toda costa. Es la sociedad de entretenimiento llevada a su paroxismo total. Tenemos que estar entretenidos a cada minuto del día. Esto nos roba muchas cosas. Nos roba estar con nosotros mismos, autoexpresarnos, autoconocernos y que cada cual siga tirando del hilo hasta donde crea que nos puede llevar eso, ¿no? Sí, sí, a una aniquilación de lo humano, ¿no? Decía antes, leía una cita de Spengler, ¿no? Rige el cerebro porque el alma se ha despedido, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Si la identidad del humano se difumina en este maquinismo, en este ciborgismo, en ese transhumanismo, hemos perdido algo realmente esencial, ¿no? Una textura de eternidad que hay en el alma de cada uno, ¿no? Se puede salir de la Matrix, se puede hacer un programa de televisión como este y no hacer el clic, buscar el clic de Google, que es el que te posiciona. ¿Cómo nos salimos de...? Viendo que la consecuencia, además de lo que hemos hablado, enfermedades visuales, enfermedades, patologías en jóvenes y en niños, hay una gran... ya está bastante estudiado, ¿no? La nomofobia, ¿cómo se llama ese miedo a ir sin... Nomofobia, claro. Nomofobia, ir sin el móvil, es decir, que hay muchas patologías, ¿no? Asociadas. ¿Podemos salirnos de la red? Bueno, yo, mi única o mi principal capacidad para poder hablar de esto es mi experiencia, ¿no? Mi propia experiencia de desconexión. Yo estaba tan conectado como todo el mundo y caminaba por la calle y en el transporte público con mi pantalla permanentemente en la palma de la mano. Yo miraba mis noticias y mis cosas muy serias, muy razonables, mi correo del trabajo, era todo muy justificable, ¿no? Y lo que hacían los demás me parecían chorradas, ¿no? Están jugando a las bolitas, están rellenando sudokus, etc. Pero claro, yo un día levanté la vista de la pantalla, miré a mi alrededor y nos vi a todos, ¿no? Nos vi a todos con la cerviz doblada en un gesto que siempre se ha considerado un gesto de sumisión al poder, ¿no? Entonces me di cuenta que estamos sumisos a una máquina que no comprendemos. No nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta hasta que nos permitimos ese espacio de silencio y de observación que la máquina nos roba para poder mirar alrededor y mirarse uno mismo, ¿no? Entonces, particularmente, una vez que yo di este paso y me di cuenta de todo esto, no me quedé ahí, sino que pensé, tengo que poner freno, ¿no? Tengo que yo mismo explorar los límites. Y entonces esto es algo que compartiéndolo con los demás, ves que cada cual ha podido empezar a llegar a un límite de hartazgo con las nuevas tecnologías y busca espacios de respiración, ¿no? Para poder respirar libre. Y bueno, en mi caso me obligué a no utilizar el smartphone en los trayectos en metro, que yo utilizo mucho el metro, pues allí donde más me dolía, me obligué a no utilizarlo. Y los primeros días, fue una cuestión de varios días, fue una situación de estrés muy grande, era realmente un síndrome de abstinencia. Pero bueno, de ese sufrirlo, ¿no? fui ganando más motivación y continué dando otros pasos. Cada persona puede ir explorando esto de apartarse por unos momentos al día, de buscar espacios para sí mismo, de desconectar y yo creo que esas sensaciones recuperadas que eso va generando sí que te pueden indicar el camino y luego se ven los resultados. Se puede hacer y la vida sigue siendo vida y no te pasa nada grave, se puede hacer, sí. José Carlos, ¿se puede realmente...? Sí. ¿Cuál es el uso? ¿Hay un uso adecuado o realmente la herramienta, como dice McLuhan, el medio por el que... El medio es el mensaje. Es un mensaje y hay que quitar ese medio porque el mensaje es distorsionado, un distorsionador acerca de lo que somos. ¿O no? ¿Hay una utilización...? Bueno, yo creo que lo primero es planteárselo de cara a uno mismo. Es decir, bueno, en principio de un modo general, que es lo que tapa todo ese tipo de vida. Evidentemente lo que le está tapando es a uno mismo. Tapa su dolor, tapa sus deseos, más que sus deseos, tapa su capacidad de vida o su deseo de vida, tapa su dolor y tapa las posibilidades de desarrollo personal que pueda tener, de las cuales evidentemente somos relativamente conscientes solamente, ¿no? En última instancia lo que tapa es el horizonte de lo humano tal cual se ha ido conociendo desde que el hombre existe. Es decir, ¿para qué estamos aquí? Pues para encontrarnos con
un horizonte vital determinado y desplegarlo y refinarlo en la medida de lo posible. Pues todo eso es lo que tarda, precisamente. ¿Por qué? Porque chupa tu vida de cara a necesidades que no son tuyas. Es una programación de la vida, una administración general de la vida. La vida del ser humano queda sacrificada a las necesidades del conjunto sobre la base de los rendimientos que se van asignando a cada cual, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo salir de ahí? Pues yo pienso que no se puede salir de ningún modo. ¿Por qué? Porque el oponente es más fuerte que tú y te troquela y te codifica desde la base. Ahora bien, hay solamente una esfera desde la cual el hombre puede encontrar cierto margen de libertad, que es profundizando en él mismo. Y eso es una... viene a la cabeza la generación Beat, porque fue la gran intuición que tuvo. Muy bien a la cabeza Juncker, viene a la cabeza los autores de la escuela tradicional. Ellos solamente lo va a encontrar el ser humano profundizando en sus capacidades espirituales. Es decir, en su identidad y en su capacidad de libertad interior, no en la libertad exterior, evidentemente. Entonces, y ahí la llamada del espíritu no es una opinión personal ni es la llamada hacia nada más allá de la llamada a uno mismo y a las capacidades que uno acoge. Yo creo que esa es la única respuesta que hay. Más allá de eso es muy difícil responder a nivel político, a nivel... Lo que se pueden trazar son vías de salida, ¿no? Yo creo que con tu libro y con tu blog, que lo estuve viendo, trazas una crítica, una vía de salida. Hay otras muchas que se pueden trazar también, y todos en la sociedad, al fin y al cabo, bueno, Beatriz es una gran proclamadora de rastros de salida de ciertos modos de vida, ¿no? Y yo creo que lo que podemos hacer desde un punto de vista social básicamente es eso, establecer rastros y para que la gente, las citas que has ido dando, por ejemplo, pero desde un punto de vista social y político no es que sea derrotista, es que realmente se está llegando a un momento en que la sociedad tiene capacidad de construcción real, en que el poder tiene capacidad de construir la realidad. Entonces, aunque eso no es un proceso infinito, porque acaba colisionando con la materia, con los cuerpos, con la vida en última instancia y con la naturaleza. Claro, ya hablamos de que ni es una realidad real, lo que hablábamos antes, que esa espiritualización supuestamente de la materia es una falsa espiritualización, o sea, que las máquinas sean cada vez más inteligentes, o esa inteligencia artificial que pasa que nos va a sustituir, realmente no nos lleva a una realidad, nos lleva a una realidad artificiosa. Claro, es un sucedáneo, es lo que se puede llamar el otro mundo, ¿no? El otro mundo al otro lado de la pantalla. Preguntabas, me parece muy interesante esta pregunta, porque conlleva muchas cosas. Preguntabas si puede haber un uso razonable de las tecnologías, un buen uso, un mal uso, ¿no? Yo hablo de la falsa neutralidad de la tecnología. Está lo que llamo la falacia del cuchillo. Se puede decir que un cuchillo es neutral, depende de cómo lo utilices. Lo puedes utilizar para matar a una persona o para cortar pan. Quizás con el cuchillo se pueda considerar así, pero desde el momento en que un objeto o una tecnología está controlada completamente en todo su ciclo de fabricación y de uso y de difusión por grandes corporaciones en este caso, la cosa cambia. Deja de ser un objeto neutral y con las nuevas tecnologías de comunicación, de nuevo con las pantallas táctiles, ¿no? Sucede esto de una forma muy manifiesta. Desde el momento de fabricación del producto, su difusión, su distribución, su promoción, su utilización, su gestión y su atención postventa, incluso todo el proceso está controlado por escasas y muy poderosas compañías de telecomunicaciones, de las cuales nosotros no somos dueños. Entonces, yo lo que pongo en duda es que nosotros podamos realmente hacernos dueños de esa tecnología. No, lo podemos utilizar para estar comunicados y unirnos o para organizarnos incluso. Estamos más movilizados que nunca, movilizados de móvil, ¿no? Pero nos estamos desmovilizando también, en el sentido de actuar, de reaccionar, de tomar el timón de nuestras vidas. Entonces, desde luego, si hay un reducto que debemos salvaguardar es el de la libertad de nuestra mente, como planteabas tú, la conciencia y la mente, ¿no? Este es el gran tema. Nos tienen muy restringidos los movimientos y la libertad de actuación en muchas cosas, en los productos que consumimos, en la alimentación, en muchos aspectos de nuestra vida, pero hay un reducto que nunca nos puedan arrebatar, que es la libertad de nuestra mente. Hagamos algo con ello, pues. Yo creo que ha comentado una cosa que me parece fundamental remarcar, subrayar, ¿no? Que es que la técnica no es neutral. O sea, en términos antropológicos, el orden y el espacio que genera la técnica no es neutral.
técnica básicamente es la cosificación de la vida. Es una relación con la vida en términos de administración, de gestión, de asignación de rendimientos y de cosificación. Entonces, en el hiperdesarrollo que está viendo la misma, el problema es que el ser humano, la conciencia, se ha convertido en un objeto más, ¿no? Entonces, otra cosa es que a lo mejor puede haber personas concretas pues, que utilicen bien un determinado recurso técnico, pero claro, eso en términos sociales, políticos, antropológicos es irrelevante, ¿no? Y que hagan bien en usarlo de manera puntual. Pero claro, más allá de eso, el espacio que genera, o sea, no hay un buen uso de la técnica en términos generales. O sea, no es neutral la técnica. Per se, no, que yo, hasta donde yo entiendo, per se no tiene por qué ser así, ¿no? Es que... Ojo, otra cosa es que, por ejemplo, una persona pues cuelgue, por ejemplo, tu blog. Tú denuncias una cosa y lo pones bien, pero ese es un tema puntual. Pero no habla nada del orden de cosas genérico que la técnica está imponiendo. Jeremy Rifkin hacía muchas reflexiones muy interesantes acerca de mientras nosotros jugamos a empoderarnos virtualmente, ellos utilizan la máquina para dominar el mundo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Realmente creo, además también hacía una mirada muy interesante sobre la mirada que produce esa mirada mecanicista del universo, ¿no? Que la máquina te obliga a hacer sobre la realidad, ¿no? Que es una mirada en la que los niños, por ejemplo, ¿no? Que están ahora tan sobreestimulados por ese lenguaje audiovisual que ahora la pantalla táctil ha monopolizado, antes era la televisión, es tal la velocidad, ¿no? Es tan irreal esa realidad virtual, que la mirada contemplativa que permite ver la realidad en lo natural la opacan totalmente, les imposibilitan volver a vida real, a naturaleza real, de las relaciones, de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza y las implicaciones que eso también tiene. Les imposibilitan para volver a mirar el mundo con una mirada contemplativa, porque su mirada se ha acostumbrado, se ha hecho adicta a una estimulación de estímulo vertiginoso e irreal. Entonces, realmente están matando el alma del humano. Yo creo que con este pequeño debate que ya vamos a ir acabando, o este pequeño diálogo, invitamos realmente a todo el mundo a salir de la máquina. O sea, si es posible y en la medida de las posibilidades, hay información suficiente, hay gente que ha reflexionado sobre ello, de hacer gestos de rebelión, que es cada vez más difícil porque estamos adoctrinados, esa mirada contemplativa está siendo anulada por una mirada artificiosa del universo, y hacer una revolución y salir de la medida de lo posible. Si queréis cerrar con algo, una perla. Sí, bueno, todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente, nuestra libertad también. Somos dueños de nuestra voluntad, nadie más que nosotros y nosotras. Entonces, simplemente tomémonos tiempo para recuperar espacios de calma, espacios de reflexión, de silencio. Desconectemos puntualmente de la máquina. Vayamos generando esos espacios de reconexión con el mundo material que nos rodea, con nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, con el que tenemos al lado, las miradas, etc. Vayamos por ese camino. Se trata de reconstruirnos, no de destruir ni combatir nada. Yo creo que es importante señalarlo así. Es un proceso de reconstrucción, de recuperar el timón de nuestra vida. Y dejemos la máquina a un lado, que la máquina siga por su camino, ¿no? Y veremos qué sale de todo eso, ¿no? Sí, un poco pienso lo que yo propondría a la gente un pequeño experimento, ¿no? Sencillamente dejar de estar conectado todo el rato a la máquina, a los medios de comunicación, a las pantallas táctiles, intentar vivir como se vivía hace 50 años y ver qué emerge. Se sorprenderá porque básicamente lo que emerge es dolor y nerviosismo que no puede gestionar y que le empuja otra vez a volverse a conectar, a poner la radio, a poner mientras come, a poner la televisión, y que piensa, bueno, si mis abuelos vivían de manera normal ahí, es que estaban desde luego bastante mejor de lo que yo estaba internamente. Entonces, y a partir de ahí, bueno, pues que intente profundizar en su identidad, profundizar en su conciencia y en última instancia en su capacidad de vida. Y en su capacidad de vida a partir de su propio cuerpo, a partir de su propia vida. Fíjate, dices mis abuelos y nosotros mismos. Porque nosotros hemos vivido eso, nuestra infancia ha sido así, nuestra juventud también. La mayor parte, con Beatriz lo hablábamos antes, ¿no? Los cambios de vida que hay, pero el recorrido que hemos hecho ha sido sin máquinas, ha sido sin contaminación mental de esta clase, añadida a la que ya tenemos siempre, ¿no? Luego sí me gustaría muy rápidamente añadir una referencia filosófica muy rápida que yo creo que también es importante que se reseñe, ¿no? Y es que la imagen de la máquina es una de las imágenes más importantes del imaginario contemporáneo. Desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII hay una obra muy importante que es El hombre máquina de Lamartine, que es un preilustrado francés, ¿no? que bueno, deja de lado la idea de alma, que no es más que la idea de vida del cuerpo. Eso es el alma en términos clásicos, la vida del cuerpo, la capacidad de vida del cuerpo, su creatividad, y
Y dice, no, el hombre es como si fuera una máquina. Ser máquina supone que el todo no sea más que la suma de las partes, igual que un coche. El coche del todo no es más que la suma de las partes. Y a partir de ahí, esa imagen de la máquina se transforma en una imagen de seducción para dominar la naturaleza, por un lado, y por otro lado, en el gran paradigma a través del cual se mira a los demás, se mira a la sociedad. El Estado lo que intenta es asignar rendimientos permanentemente a la sociedad y se mira a la naturaleza. Todo el mecanicismo es el gran paradigma de conocimiento existente, ¿no? y que está muy vinculado a la mentalidad técnica por todo eso. Pues nada, vamos a recuperar la mirada que corresponde para mirar la oportunidad de vida que tenemos entre las manos y dejemos de perderla en esos pequeños reductos de falsa realidad. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, Sergio, Gracias, por venir. Gracias.